y de rodillas tu rostro contemplar. Divino Maestro Jesús, quiero estar mucho tiempo, mucho tiempo junto a ti, oh divino Salvador. Y con mis lágrimas lavar tus pies, mientras tu sangre limpia mi corazón. Señor, quiero estar mucho tiempo, mucho tiempo junto a ti, oh divino Salvador. Y con mis lágrimas lavar tus pies, mientras tu sangre limpia mi corazón. Te amo, mi Señor. Queremos estar mucho tiempo delante de ti, Señor, para contemplar tu rostro y tu hermosura. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Espero que todos estén muy bien y para mí es un gusto poder compartir estos estudios bíblicos de profecía en el libro de Daniel. Abran sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 11. Estamos cerca del final del capítulo 11. Hoy vamos a leer otra vez del verso 36 al verso 45 para tener el contexto de esta porción de la Escritura. Y el tema de esta mañana se titula El último imperio global. Así se llama el tema, el último imperio global. Recuerden que desde el versículo 1 hasta el versículo 35, Daniel ha hecho un recuento exacto, profético, maravilloso y milagroso de los imperios de los Seleucidas y de los Ptolomeos, y de cómo a lo largo de más de 3 siglos la Biblia profetizó cómo serían las batallas, los imperios, las conquistas, los reyes, las princesas, los matrimonios y el pecado de los Seleucidas al norte, del imperio sirio, y de los Ptolomeos al sur, el imperio egipcio. Hasta que el pasaje tiene un clímax, por ahí más o menos en el versículo 29 hasta el 35, en donde aparece este perverso personaje Antíoco Epífanes IV, que es una prefiguración del anticristo. Pero a partir del versículo 36 y hasta el 45, el pasaje da un giro, porque lo que encontramos en estos versículos ya no lo podemos aplicar directamente a Antíoco IV Epífanes, el perverso gobernador de la antigüedad. No lo podemos aplicar, porque en muchas de las profecías de estos versículos se habla de que él se creería un Dios, que tendría un imperio mundial, que tendría una influencia global, y esto no fue cierto en los tiempos de Antíoco. Por lo tanto, del verso 36 al 45 tenemos que buscar otra explicación, ¿sí? Y la explicación más adecuada es la explicación futurista. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una profecía que aún espera su cumplimiento en el futuro. Estamos esperando el surgimiento de un personaje descrito del verso 36 al 45 que en la Biblia se conoce como el anticristo. Apunten la palabra anti, significa en lugar de, o el que usurpa a otro, o el que está en contra de otro. Entonces esta palabra tiene estos dos significados: el que usurpa en lugar del otro, el que está en el lugar del otro, o el que está en contra del otro. Entonces el anticristo es un personaje muy peligroso en la Biblia porque se hace pasar por Cristo, ¿sí? Y convence al mundo entero de que él es el Mesías de los judíos.
el Mesías de los musulmanes, el Mesías de los católicos, el Mesías de todas las religiones del mundo. Y a través de esa mentira va a engañar a todos. Pero en realidad Él está en contra del verdadero Cristo. Por eso es el anti, el que está en contra, pero al mismo tiempo usurpa el lugar del verdadero Cristo. Vamos a leer estos versículos del 36 al 45, dice así la palabra de Dios. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. La semana pasada analizamos minuciosamente el versículo 36, ¿se acuerdan? El rey hará su voluntad, se está refiriendo al anticristo. Él hará lo que le venga en gana y se ensoberbecerá, dice el verso 36. Él se autoengrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Este Dios de los dioses, lo analizamos profundamente en la clase pasada, se refiere al Dios de Israel, al Dios de Daniel, al Dios de la Biblia, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El anticristo estará en contra completamente del Dios de los dioses. Hablará maravillas y prosperará. Esta frase también la analizamos y descubrimos que el hablar maravillas se refiere a hablar un discurso que tenga un despliegue de milagros, un discurso que hipnotice, un discurso que persuada a todos los que le están escuchando, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, dice el versículo 36. Eso quiere decir que la ira de Dios será derramada a través de los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas, que se describen en Apocalipsis 6 al 8, los juicios de los sellos, Apocalipsis 8, 9 y 11, las trompetas, y Apocalipsis 15 y 16, las copas. Y cuando estos juicios se derramen sobre la tierra, entonces el anticristo será juzgado por Dios. Todo eso lo vimos la clase pasada. Ahora vamos al versículo 37. Vamos a analizar el verso 37, 38 y 39 también minuciosamente. Vean el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Subrayen la expresión el Dios de sus padres o del Dios de sus padres, al Elohim Wabotai en hebreo. Y aquí cabe una pregunta interesante: ¿quiénes serán los padres de este perverso personaje? Porque la escritura dice que del Dios de sus padres no hará caso. Entonces, ¿quiénes van a ser sus papás? ¿De dónde proviene este personaje? En la Biblia se le llama el asirio. Parece que el anticristo surgirá de la zona de la antigua Asiria.
Sin embargo, necesitamos estudiar esta frase, Dios de sus padres, en la Biblia para llegar a una interpretación adecuada. Esta expresión, Dios de sus padres, al Elohim u Abotai en hebreo, se utiliza muchas veces en la Biblia para referirse a Jehová, el Dios de Israel. Si quieren apuntar estas referencias, háganlo. Éxodo 3, del 15 al 16, Deuteronomio 1:11, Josué 18:3, Esdras 7:27 y muchas más. Hay muchas referencias donde encontramos en la Biblia la expresión Dios de sus padres y se está refiriendo a Jehová, el Dios de la Biblia. Sin embargo, es significativo que Daniel en el versículo 37 no usa el nombre propio de Dios Jehová o Yahweh, sino que usa el término Elohim o Dios. Y este término Elohim, que se tradujo Dios en el verso 37, se puede referir no solamente a Jehová, sino a muchos otros dioses, ¿sí? De manera que a la luz de esta interpretación podemos pensar que los ascendientes del anticristo, los padres y los abuelos del anticristo, necesariamente tienen que tener una rama judía, pero seguramente también no solamente son judíos, también hay una ascendencia musulmana o de otras religiones. ¿Por qué lo pensamos así? Porque posiblemente la madre del anticristo sea judía y su padre sea musulmán, o el padre sea musulmán y la madre judía. Es la única forma de entender el versículo 37, del Dios, del Elohim Guabotai, del Dios de sus padres. Esto implica al Dios de la Biblia y también a otros dioses falsos. Entonces, si el padre del anticristo es musulmán y adora a Alá, y la madre del anticristo es judía y adora a Yahweh o a Jehová, se cumple el versículo 37 al pie de la letra. Del Dios, del Elohim de sus Guabotai, del Dios de sus padres no hará caso, ¿sí? ¿Por qué pienso que probablemente el anticristo tenga madre judía o padre musulmán o viceversa? Porque esto es necesario, hermanos. Es necesario porque el anticristo va a presentarse como el Mesías de los musulmanes. El Mesías de los musulmanes ha sido esperado por muchas generaciones, ¿sí? Se llama el Mahdi, apúntalo, M-A-H-D-I. Ellos están esperando la venida de su Mesías, ¿sí? También los judíos están esperando la venida de su Mesías, ¿no es cierto? Ahora que fuimos a Israel, ¿verdad? Ahí están todos orando, rezando en el muro de los lamentos para que Adonai, Yahweh, les envíe al Mesías. Entonces el anticristo será el único personaje de la historia que va a poder unir a judíos y musulmanes, haciéndoles creer que él es el Mesías de los dos. Por eso tiene que tener padres judíos y musulmanes, es lo más probable. Ahora, esto es necesario también, ya que el anticristo logrará unir a judíos y musulmanes en una sola religión, y además va a ser mucho más fácil que los judíos puedan reconstruir su templo en Jerusalén. Porque recuerden que el templo judío va a ser reconstruido, es una necesidad, se llama el templo del anticristo, pero donde está ahorita o donde estaba el templo judío se encuentra el Domo de la Roca. Entonces, ¿quién va a poder reconciliar a los musulmanes con los judíos de tal manera que los judíos puedan reconstruir su templo donde está el Domo de la Roca o en la explanada para que estén los dos templos ahí? Tiene que surgir un personaje muy especial que logre eso, y ese personaje será el anticristo. Recuerden que a la mitad de la 70ª semana de Daniel, a los 3 años y medio de la tribulación, el anticristo traicionará a sus padres, traicionará a papá, a mamá, a los abuelos, a la religión judía, a la religión musulmana, y no hará caso de ellos, se autoproclamará él mismo como Dios. Vean el versículo 37, del Dios de sus padres. ¿Quiénes son los dioses de sus padres? Jehová y Alá. ¿Y qué dice ahí? No hará caso.
Va a llegar un momento en el que traicione a su padre, traicione a su madre, traicione su religión, traicione a Jehová, traicione a Alá, y él mismo se va a establecer como Dios. Como ya lo vimos en el texto de Segunda de Tesalonicenses, ¿se acuerdan? En donde el apóstol Pablo profetiza que este perverso personaje se engrandecerá a sí mismo, se levantará en el trono como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4, se los voy a leer para que ustedes lo recuerden. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, contra el Dios de la Biblia y el de sus padres y Alá y todo lo que sea Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? El templo judío de Jerusalén, que va a ser edificado. Ahí se va a sentar en el templo judío como Dios, haciéndose pasar por Dios, y va a ofrecer un sacrificio de algún animal inmundo. ¿Le entendieron a la primera parte del versículo 37? Qué interpretación tan interesante, ¿verdad? Bueno, del Dios de sus padres no hará caso. Vamos con la siguiente frase. ¿Qué dice? Ni del amor de las mujeres. Hasta ahí. Entonces, la interpretación tradicional de esta frase es que el anticristo va a ser del movimiento LGTBQRCTYZ, que va a ser una mezcla de homosexual con drag queen, con transgénero, con bisexual operado, que es lo que ya estamos viendo actualmente, ¿sí? Y desde luego que el anticristo y Satanás están detrás de este movimiento perverso, pero la interpretación de esta frase no es esa. No es esa. ¿Ok? Vamos a examinar profundamente esta frase. Vamos primero a la palabra amor, porque dice, del amor de las mujeres no hará caso. Miren, la palabra amor aquí es la palabra hemda en hebreo, y significa deseo, ¿sí? También se traduce como un adjetivo hebreo que significa placer, placentero o precioso, ¿sí? Entonces, si aplicamos esta interpretación a nuestro pasaje del amor de las mujeres, del deseo de las mujeres, de lo que les produce placer o lo que es precioso para las mujeres, no hará caso. Pero quiero leerles algunas traducciones extras de la Biblia. Por ejemplo, de este versículo, la Biblia textual dice lo siguiente, pongan mucha atención: del Dios de sus padres no hará caso, ni del deseo de las mujeres. Aquí uno podría interpretar, bueno, se está refiriendo al deseo sexual de una mujer y él lo va a ignorar, es un homosexual. Pero vean la traducción de la Biblia de las Américas, dice: no le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Ahí ya cambió. Ahí no está refiriendo a un deseo sexual de las mujeres, sino de algo que las mujeres consideran como favorito, algo agradable. La Nueva Versión Internacional dice: ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres. Esa está más clara. Ni al Dios que adoran las mujeres. Nueva Versión Internacional. Esto ya no tiene nada que ver con el deseo sexual. Más bien es una cuestión de adoración de lo que a las mujeres les agrada como Dios, lo que ellas adoran, lo que ellas quieren como Dios. Y la Biblia de Jerusalén dice lo siguiente: no tendrá en cuenta los dioses de sus padres, ni al favorito de las mujeres. Al favorito de las mujeres. Ok. Esto nos revela que la interpretación de que el anticristo será homosexual o alguna especie de transgénero híbrido debe estar equivocada. ¿Sí? O sea, no podemos tomar este pasaje para interpretar que el anticristo va a ser homosexual o transgénero. Ahora, esto no quiere decir que no lo sea. Es posible que lo sea. Es muy probable que lo sea, porque él está a favor del movimiento de inmoralidad LGTB.
pero no podemos tomar como pretexto este pasaje para asegurar que él va a ser homosexual o transgénero o alguna otra clase de género que ya se ha inventado, ¿sí? El diccionario teológico del Antiguo Testamento dice que el deseo de las mujeres se refiere al deseo de las mujeres de Israel para que el Mesías de Israel venga a salvarlas en los días de Daniel. A ver, otra vez. Las mujeres aquí, ¿sí?, son las mujeres, pueden ser las mujeres del día de Daniel y las mujeres judías de los últimos tiempos en los días del anticristo. Una mujer judía piadosa del siglo XXI, si nosotros la entrevistamos y le decimos, oiga, ¿cuál es el deseo más profundo de su corazón? Ella nos va a decir, que venga el Mesías, que venga el Mesías. Si nosotros le preguntamos a una mujer piadosa de los días de Daniel, ¿cuál es el deseo más grande de su corazón? Me encantaría ser la mamá del Mesías. Ya que venga el Mesías. Imagínate que el Mesías me escogiera a mí para que yo fuera la mamá del Mesías, ¿sí? Entonces, a la luz de esta investigación debemos concluir que el anticristo no solo rechazará y odiará al Dios de sus padres, sino que el pasaje dice que el anticristo también odiará lo que las mujeres judías desean más, que es al Mesías. Va a tener un deseo contrario, una animadversión, un odio contra el Mesías. Entonces el texto completo podríamos traducirlo así: del Dios de sus padres no hará caso, ni de aquello que las mujeres desean más, o de aquello que las mujeres adoran. Mujeres judías. ¿Sí me siguen o no me siguen? Bueno, el doctor Balborn dice lo siguiente, escuchen bien. Una explicación plausible de este pasaje a la luz del trasfondo judío de Daniel es que la expresión se refiere al deseo natural de las mujeres judías de convertirse en la madre del Mesías prometido, la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15. La expresión se convierte entonces en un símbolo de la esperanza mesiánica en general, ¿sí? Entonces, en Génesis 3:15, si ustedes recuerdan, vamos a leerlo, acompáñenme a Génesis 3:15. Se hizo una promesa, Dios hizo una promesa en Génesis 3:15, se llama el protoevangelio, apúntenlo. Génesis 3:15, el protoevangelio, o significa la primera vez que el evangelio es pronunciado o proclamado en la Biblia. ¿Qué dice Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti, le dice Dios a Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces Dios promete aquí que de la simiente de la mujer provendría un hijo, un descendiente que heriría a la serpiente en la cabeza. ¿Quién es ese descendiente? Jesús. ¿Cuándo hirió Jesús a la serpiente en la cabeza? En la cruz del Calvario, cuando triunfó sobre los principados y las potestades y los exhibió públicamente. ¿Recuerdan? Entonces, desde Génesis 3, todas las mujeres judías hasta la fecha quisieran ser las beneficiarias de esta promesa. ¿Sí me explico? Nosotros los cristianos no lo vemos tan claramente, pero en la tradición judía, cualquier jovencita judía que adore al Señor y que lea Génesis 3 y que conozca la Torá, dice, yo quisiera ser la mamá del Mesías. Es lo que más deseamos, ser la mamá del Mesías. Entonces el anticristo va a odiar lo que desean las mujeres judías, que es al Mesías. ¿Ya le entendieron? Bueno, vamos a continuar entonces, después de esta interpretación. No podemos ser descuidados en la interpretación y por esa razón es tan importante introducirnos al texto hebreo y a otras traducciones de la Biblia. Versículo número 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, es decir, del Mesías, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Apunten la palabra respetar o respetará. Proviene del hebreo bin, B-I-N, B grande y N, y significa comprender o considerar.
De manera que el anticristo no querrá comprender la verdad del Dios verdadero, no va a considerar sus mandatos ni sus estatutos, y mucho menos los mandatos y los estatutos de todos los demás dioses falsos, ¿sí? No respetará a Dios alguno, ni el de la Biblia, ni a ningún otro. No tiene respeto por nadie, ¿sí? Hace unas semanas aquí en nuestro país, en México, se imprimieron los libros de texto gratuitos para la educación primaria. Y en esos libros de texto gratuitos, el gobierno mexicano está siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que está dirigida por un grupo de personas muy poderosas económicamente, que a su vez están controladas por Satanás. Y entonces ahora nuestros niños, desde los 3 años de edad, tienen que tomar la decisión si son niños o niñas, ¿sí? El paradigma de la familia se quiere destruir. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas, dirigidas por este grupo de empresarios y millonarios del planeta, es destruir la familia. El concepto de papá y mamá lo quieren destruir. Por eso en la mente de los niños en todo el mundo, desde los 3 años les están sembrando la ideología famosa de género que nació en el infierno. Y todo esto proviene de Satanás. El ambiente ya se está preparando, hermanos, para el surgimiento del anticristo. Él no va a respetar la familia, no va a respetar la figura paterna ni materna, ni la figura de los hijos. Él no va a respetar al Dios de la Biblia ni a ningún otro Dios. Vean la siguiente frase: porque sobre todo se engrandecerá sobre todo Dios. Él se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El doctor Balborth explica lo siguiente, abro comillas: la profecía continúa diciendo que este rey se magnificará a sí mismo sobre todos los dioses. Su blasfemia es doble. Por una parte, rechaza tanto al Dios verdadero como a todos los dioses falsos, y por otra, asume deidad para sí mismo. Entonces, fíjense bien, hagan este mapa en su mente. Al principio de la tribulación, Él convence a todas las religiones de que Él es el Mesías, ¿sí? Él dice: claro que yo creo en Alá, yo soy el Mesías de Alá. Claro que creo en Jehová, por supuesto, es el Dios de la Biblia, yo soy su Mesías. Claro que yo soy el Salvador del mundo, de las religiones indígenas, de los aztecas, mayas, aborígenes, de todas las religiones del mundo, y todos le van a creer. Así va a transcurrir 3 años y medio. A la mitad de los 3 años y medio, Él se va a parar en el templo, va a dar una conferencia de prensa y va a decir: quiero decirles que no hay Dios más que yo. No creo ya en Jehová, no creo en Alá, no creo en ningún otro Dios. Yo mismo soy Dios. Impresionante, ¿verdad? En este versículo observamos que hay un contraste marcado con Antíoco Epífanes, porque aunque Epífanes quiso reconocimiento y se quiso asignar cualidades divinas, nunca se hizo pasar por Dios. Nunca fue al templo de Jerusalén, nunca hizo un sacrificio de un animal inmundo, nunca le ordenó al reino que lo adorara como Dios. Entonces, por eso sabemos, por este versículo, que no se está refiriendo a Antíoco, sino que se está refiriendo a un personaje más adelante en el futuro, al anticristo. ¿Le entendieron al versículo 37? Vamos al 38. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. O sea, en lugar de los dioses de todas las religiones del mundo y al Dios verdadero, va a honrar en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. De manera que en vez de honrar al Dios de Israel, el anticristo va a honrar a otro Dios. ¿Cómo se llama su Dios? Ahí dice: el Dios de las fortalezas. Vamos a analizar primero la palabra honrar, subráyala, donde dice honrará en su lugar. Esta palabra honrar proviene del hebreo kabad, con K, K-A-B grande A-D, kabad, y significa hacer honorable, glorificar o hacer grandioso.
de forma que el anticristo despreciará al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, blasfemando perversamente su nombre, y en vez de adorar al Dios verdadero, honrará, glorificará, se postrará, hará grandioso y hablará y predicará del Dios de las fortalezas. Ese es su Dios. ¿Cuál es ese Dios de las fortalezas? ¿A qué Dios se estará refiriendo aquí, hermanos? Apúntalo. Del hebreo original, Eloha Maos o Elohim Maos, el Dios de las fortalezas. En el original hebreo, esta expresión Elohim Maos describe una deidad de gran poder, como si fuera una roca firme sobre la cual están fundados los cimientos del universo. Eso significa en el hebreo Elohim Maos, o la palabra Maos, fortaleza, roca firme, ¿sí? O sea que el Dios del anticristo es un Dios muy interesante. Se parece al de la Biblia, ¿verdad? Porque en los salmos yo he leído por ahí que el salmista dice: Jehová, tú eres mi roca y mi escudo, tú eres mi fortaleza. ¿Lo han leído? Bueno, el anticristo va a adorar a un Dios pues muy parecido al de la Biblia, pero no es el de la Biblia. Es otra roca y fortaleza sobre los cuales está fundado el universo. A ese Dios de las fortalezas va a adorar. ¿Y qué es lo que este Dios de las fortalezas pide como adoración? Porque todos los dioses piden adoración, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, los dos dioses más importantes aztecas, exigían adoración. ¿Ustedes saben qué pedían ellos? ¿Qué pedían de adoración ellos? Pedían el corazón de jovencitos adolescentes. ¿Sí sabían eso? Cuando llegó Hernán Cortés a las costas de la Veracruz o de la Santa Cruz, llegó con un historiador que se llamaba Bernal Díaz del Castillo. Y Bernal Díaz del Castillo escribió un libro que se llama Las verdaderas crónicas de la conquista de la Nueva España. Y entonces cuando llegan allá a Veracruz, llegan a un lugar que se llama Zempoala, muy bonito, se los recomiendo cuando vayan allá al estado de Veracruz. Y ahí en Zempoala hay unas ruinas con unas pirámides muy interesantes, y ahí Bernal Díaz del Castillo describe que llegaron y encontraron al rey gordo, así le dice. Era el rey de esa comunidad de los zempoaltecas, era un rey tan gordito que no podía ni pararse. Y entonces de pronto se dan cuenta que el rey gordo es tributario de Moctezuma aquí en la Ciudad de México, y que el tributo que tiene que pagar son jovencitos y señoritas de 12 a 16 años que los llevaban enjaulados a México Tenochtitlan, porque el dios Huitzilopochtli y Quetzalcóatl exigían que aquí en el Templo Mayor de la Ciudad de México, que también se los recomiendo que vayan aquí al lado del Zócalo, ahí está el Templo Mayor y ahí están las dos pirámides, y ahí subían a estos jovencitos, los arrancaban de su mamá, de su papá, ¿verdad? Los subían a la pirámide y ahí con un cuchillo les abrían el pecho y les sacaban el corazón. Y todo esto está relatado en las verdaderas crónicas de la Nueva España, escrito por Bernal Díaz del Castillo. Se los recomiendo para los que les gusta la historia de México. Bueno, esos dioses exigían corazones de jovencitos. ¿Qué exige el Dios del anticristo? ¿Qué es lo que exige? Versículo 38, ahí está. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará ¿con qué? Con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. En otras palabras, el Dios de las fortalezas es el Dios del materialismo, el Dios del amor al dinero, de la opulencia, de los placeres pecaminosos, de las riquezas. ¿Qué puede hacer uno con plata y oro y piedras preciosas si uno es el gobernante del planeta? ¿Qué harías tú si tuvieras toda la plata y todo el oro y fueras el gobernador de todo el planeta? Yo me haría de un buen ejército para que no me derrocaran. Entonces, el anticristo no solamente tendrá gran poder económico, sino político y militar, apúntalo. Él tendrá un ejército poderosísimo, control de armamento, armas nucleares, armas químicas y armas biológicas, porque de esta manera es la manera en la que está adorando y está honrando al Dios de las fortalezas,
¿Quién es el Dios del materialismo, del amor al dinero, de la inmoralidad, de las armas nucleares y de la destrucción masiva? En la Biblia se llama Satanás. El Dios de las fortalezas es Satanás. Entonces, en la Biblia encontramos una trinidad diabólica que está imitando a la trinidad bíblica. ¿Cuál es la trinidad bíblica? El Padre, que es el que planea la redención, el Hijo, que es el que ejecuta la redención en la cruz, y el Espíritu Santo, que es el que imparte la redención en aquellos que se arrepienten y creen en Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo también tiene una trinidad diabólica. Satanás quiere usurpar la posición del Padre. Él es el que planea todo lo que va a ocurrir en la tribulación. El anticristo del cual estamos hablando usurpa o quiere usurpar el lugar del Hijo. Como ya lo vimos, la palabra anti es el que usurpa, el que está en lugar del Hijo. Y el falso profeta que aparece en Apocalipsis 13 usurpa la función del Espíritu Santo. Entonces, el diablo siempre ha querido imitar a Dios en todo. Vamos a Mateo capítulo 6 por un momento, porque quiero enseñarles algo interesante. Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 24, 25 y 26, ¿sí? Porque quiero que reflexionen junto conmigo lo siguiente. La mayor parte de los gobernadores, de los primeros ministros y de los habitantes del planeta en general, ¿a quién adoran? ¿Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Vemos los discursos de los políticos dándole gloria a Dios, orando todas las mañanas en sus conferencias, buscando al Señor en los salmos y arrepintiéndose de sus pecados. No. ¿Qué les interesa a los políticos de todo el mundo? ¿El dinero? ¿Las riquezas? ¿El poder? ¿Las minas de litio ahora para fabricar los autos eléctricos? ¿La fama? ¿La popularidad? Y vivir como reyes. ¿A qué Dios están adorando a través de estos actos? Al Dios de las fortalezas, a Satanás. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo 6:24. Léanlo conmigo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dile a la persona a tu lado, no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O sirves al Dios de la Biblia y confías que Él te dará todo lo que necesitas porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. O mejor vete al mundo y ama el dinero y las riquezas y el poder y la inmoralidad y vete y condénate al infierno. Pero no puedes amar a los dos, porque muchos cristianos de nombre piensan que sí se puede. Y hay personas que vienen a la iglesia, oh Señor, yo te amo, te sirvo, levantan las manos, pero de lunes a sábado en realidad su corazón está en el dinero, en las cosas materiales, en las cosas que ofrece este mundo. Pero nosotros no somos así. ¿Qué dice el versículo 25? Por tanto os digo, está hablando Jesús a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros no podemos poner nuestro corazón en el dinero, en el amor al dinero, en los bienes materiales, porque quienes lo hagan así tienen el espíritu del anticristo y adoran al Dios de las fortalezas. El mundo entero se prepara entonces para el surgimiento del anticristo. Casi todos los países del mundo, yo me podría atrever a decir, todos los países del mundo se postran ante el Dios dinero. Todo gira en torno al dinero, a la capacidad económica personal,
al Producto Interno Bruto de los países, al crédito, a los bancos, a los tipos de cambio, los precios del oro, los precios del petróleo, las acciones de las bolsas de valores y los bienes materiales. ¿No es verdad? Tú prendes la noticia y lo primero que nos dicen: la Bolsa de México perdió 2% y la de Nueva York se fue arriba 4%. El tipo de cambio está a favor del peso, ahora es nuestro superpeso. Todos compremos dólares. Ahora sí te vas a poder comprar ese carro que quieres. Entonces, todo en las noticias gira alrededor del tipo de cambio, del precio del petróleo, del precio del oro, del precio de los bienes de consumo. Impresionante. Esto es una verdadera desgracia. Estamos en un mundo lleno de idolatría que honra al Dios de las fortalezas, tal como lo hará el anticristo. ¿Le entendieron al versículo 38? ¿Se sorprendieron? Digan, oh, cómo la Biblia nos abre los ojos, ¿verdad? Pero nosotros no somos así, como les decía. Nuestra confianza está puesta ¿dónde? En Dios. A ver si es cierto. Van a venir pruebas esta semana y vamos a ver si es cierto que tu corazón está puesto en Dios. Versículo 39 para terminar. Daniel 11:39 dice: con un Dios ajeno. ¿Sí? ¿Ajeno a qué? Ajeno al Dios de Israel, ¿sí? El Dios de las fortalezas. Satanás se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Subrayen, Dios ajeno se refiere a el Dios de las fortalezas, ¿sí? Un Dios ajeno al Dios de Israel. Y la palabra inexpugnables, o sea, fortalezas inexpugnables, vuelve a ser la palabra maos, que ya les expliqué, que se refiere a una roca grandísima donde estamos fundados y nos sentimos con gran seguridad. Nuestro Dios es como una roca que nos hace sentir seguros. Pero la roca del anticristo no es Jesucristo. La roca del anticristo es el dinero y Satanás, ¿sí? Entonces, esta palabra maos, repito, se refiere a una deidad de gran poder que nos ofrece seguridad y protección. Desde luego, esas fortalezas serán pasajeras y temporales. Ahora, aquellos que le hagan el juego al anticristo, que van a ser las 200 y pico naciones que hay en el planeta, todos los presidentes y primeros ministros del mundo lo van a apoyar al principio, porque él se encargó de convencerlos. ¿Sí me entienden? Entonces, todos le van a hacer la lisonja, ¿verdad? Lo van a lisonjear. ¿Y qué va a hacer el anticristo con todos ellos? Los va a colmar de honores, versículo 39. Les va a mandar diplomas, títulos, dinero a los que le reconozcan. Todos los que sigan sus malvadas instrucciones en cuanto a política, religión, economía, poderío militar, serán reconocidos por el anticristo por sus lisonjas. Hay por ahí alguna información que algunos países que han aceptado la ideología de género lo han hecho a cambio de que el Fondo Monetario Internacional les pague su deuda externa al costo de pervertir a sus infantes. O sea, muchos presidentes del mundo dicen: páguenme mi deuda, perdónenme la deuda, somos pobres. Sí te la perdono, pero les vas a enseñar a tus niños y niñas a ser homosexuales y lesbianas. Sí, está bien, está bien. Y aceptaron eso a cambio de dinero, a cambio de lo que ofrece el Dios de las fortalezas. Ya estamos en ese tiempo, hermanos, ya estamos a punto de que el anticristo aparezca, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el Salmo 5, versículo 9 y 10, acerca de todos los que cometen este pecado de la lisonja. ¿Qué es la lisonja, hermanos? Son aquellas personas que quieren quedar bien con el jefe, que son capaces de mentir, de secuestrar, de robar, de maldecir y de pisotear a los demás con tal de ganar un favor del jefe o del presidente, para que no te corran de tu trabajo, ¿sí? Tú sigues participando de vender medicamentos caducos. No importa que estén caducos, lo importante es no perder tu trabajo. Entonces lisonjeas al jefe. Sí, está bien, yo le cambio la fecha de caducidad, no se preocupe. Sí, vamos a firmar ese cheque, vamos a darle el contrato a su sobrino. Sí, el sobrino es un perverso ladrón, pero vamos a darle la licitación al sobrino, porque de esa manera yo obtengo intereses económicos y guardo
mi trabajo y salvo mi pellejo. Eso se llama lisonja y es un pecado muy grave en la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia de los lisonjeros y las lisonjeras, que espero que aquí no haya ninguno. Aquí en Vida Nueva para el Mundo no hay ninguno de esos. Salmos 5, 9 y 10, léanlo conmigo. ¿Qué dice? Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. O sea, cuando hablan huele a muerto, ¿sí? Con su lengua hablan lisonjas. ¿Y qué dice el verso 10? Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. ¿Qué va a hacer Dios con los lisonjeros? Nos va a echar fuera, tarde o temprano, ¿sí? ¿Y qué va a hacer con sus hijos? Nos va a amar, nos va a recoger, nos va a llevar al cielo. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Ser un lisonjero o mejor que te corran del trabajo por haber dicho la verdad? ¿Sabe qué? Yo no le cambio la fecha de caducidad a los medicamentos. Esos medicamentos ya están podridos y usted es un traidor y usted es un ladrón. ¿Pasa recursos humanos? Sí, con todo gusto. Bueno, ¿le entendieron a ese versículo 38? Me faltó explicar la última parte del versículo 39, perdón. Ok, dice la última parte de este versículo 39 que por precio repartirá la tierra. ¿Ya lo vieron? Subráyenlo, por precio repartirá la tierra. Y aquí la pregunta es, ¿cuál tierra? ¿A qué tierra se está refiriendo? ¿Se referirá a la tierra de Israel? No sé, porque él va a ser un gobernante mundial. Él va a gobernar sobre todo el mundo. Entonces, si él se le ocurre de pronto comprar la península de Yucatán, va a tener con qué comprarla, ¿verdad? Porque ya vimos a quién está honrando y las riquezas de dónde provienen. Y si se le ocurre comprar la ciudad de Nueva York o unos terrenitos ahí en Sudamérica o una isla, ¿podrá el anticristo comprar Hawái, hermanos? ¿Tendrá con qué? Sí, claro que sí. ¿Y por qué va a comprar la tierra? ¿Por qué se va a hacer de terrenos y de grandes extensiones de terreno para después revenderla? Por eso dice al final del versículo, por precio repartirá la tierra. Entonces, si tú quieres un terreno, ¿quién te lo va a vender? El anticristo. ¿Cuánto le costó a él? ¿Qué crees? No le costó nada, porque a través de un milagro blasfemo sanó al hijito del gobernador de Yucatán. Y el gobernador a cambio le regaló 15,000 hectáreas de selva. No le costó nada. Y ahora te va a vender el metro cuadrado a $25,000 el metro cuadrado. Por precio repartirá la tierra. ¿Ya le entendieron? El anticristo tendrá el poderío económico más grande que jamás se haya visto en la tierra. Y para poder hacerse de mayores recursos y mayor armamento y mayor poder, repartirá la tierra vendiéndola a un precio abusivo. Es una fichita. Salmo 37, con este terminamos. El Salmo 37 nos habla de aquellos que prosperan, aquellos que sirven al Dios de las fortalezas, que prosperan de forma ilícita. Y quiero aclarar aquí, porque hay hermanos que con su trabajo honesto y justo delante del Señor han prosperado en lo económico. Y eso no es pecado. No es pecado si tú tienes una profesión o un negocio y de forma honesta, honrada, has trabajado muchos años y el Señor te ha bendecido y tienes una casa o 2 casas o tienes dinero. Que Dios te bendiga. Úsalo para la obra de Dios, por favor. Inviértelo para ganar las almas. No te quedes con ese dinero para ti mismo nada más. No ames ese dinero que Dios te dio, ¿sí? Pero la mayor parte del mundo no es así, seamos francos. La mayor parte se enriquecen de forma ilícita, ¿verdad? A través de triquiñuelas y acciones deshonestas. Y los cristianos nos impacientamos, decimos, Señor, si yo te he servido, he trabajado honestamente los últimos 59 años de mi vida, Señor, y apenas me alcanza para un bochito. Y este que es mi vecino, Señor, ya tiene 6 casas, Señor,
y es un impiazo y va en el cuarto matrimonio y anda en adulterio, Señor, y yo ni para la gasolina me alcanza, Señor. Si tú has llegado a pensar así, que muchos se están riendo, seguramente sí, este salmo es para ti. Vamos a leerlo. Salmo 37, léanlo conmigo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Vean el versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará. ¿Para qué? Para heredar la tierra. ¿Quién quiso apropiarse de la tierra en Daniel 11? El anticristo. ¿Y lo logró? Sí, pero temporalmente, porque ¿de quién es la tierra? De Jesucristo. Este planeta le pertenece a Jesucristo. ¿Y a quién se lo va a dar? A nosotros, sus hijos y sus hijas. ¿Y cuánto vas a pagar el metro cuadrado? Nada, porque es por gracia. Por eso dice que Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vean el versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. La verdadera fortaleza no es Satanás ni el dinero, es Jesucristo y la humildad. Amén. Y si nosotros esperamos en Él, Él nos salvará, nos librará, nos ayudará y juzgará a los impíos, aunque no te alcance para la gasolina. La Biblia nunca dijo que te iba a alcanzar para la gasolina, pero sí dijo que te iba a alcanzar para el agua, para el arrocito y de vez en cuando una pechuguita de pollo con mole. Y a todos los veo bien cachetones aquí. Entonces sí te ha alcanzado. Dios cumplió su promesa, aunque andes a pie. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por estas profecías que son tan claras, como un manantial de agua limpia y transparente. Así es tu palabra, Señor. Y hemos aprendido, Señor, que vienen tiempos difíciles, complicados en este mundo, que surgirá este personaje maligno cuyo espíritu ya se encuentra en el mundo, porque la mayor parte del mundo no hace caso de tu palabra, no hace caso del Mesías, no respeta tus mandamientos. Y cada uno comienza a desviarse adorando al Dios de las fortalezas. Oramos por todas las personas que están adorando este falso y perverso Dios de las fortalezas, el Dios de los bienes, del dinero, del amor al materialismo, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos que tu Espíritu Santo les ilumine, que les des alguna oportunidad de arrepentirse, desde los políticos y primeros ministros más encumbrados que dominan el planeta con sus planes perversos y con el espíritu del anticristo, hasta los más pequeñitos e inocentes, Señor, que están naciendo. Dales una oportunidad de arrepentimiento. Y si tú has escuchado esta conferencia y estás adorando al Dios de las fortalezas y toda tu mente y tus esfuerzos y tu conversación giran alrededor del dinero, del poder y del placer pecaminosos, entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete, porque los días están contados. El Señor viene muy pronto y el anticristo está a punto de manifestarse. Entrégale tu vida a Cristo a través de esta oración. Dile estas palabras: Señor Jesucristo, yo reconozco
que soy un pecador, que me he apartado de tus caminos, que he adorado a Satanás, al Dios de las fortalezas, y que mi corazón está en los bienes materiales y en el pecado. Perdóname, Señor Jesucristo, concédeme el milagro del arrepentimiento, entra a mi corazón, rompe las fortalezas del pecado y de la maldición en la que me encuentro, Señor, y salva mi alma de la condenación eterna. Te suplico que me perdones y que me des la vida eterna. Yo creo que tú eres el Mesías, que moriste en una cruz y que resucitaste al tercer día. Te ofrezco hoy mi vida y mi corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber seguido este estudio. Nos vemos la próxima semana para ir concluyendo el capítulo 11. Que Dios les bendiga.